Ustedes, por ejemplo, en el área de la obstetricia necesitan trabajar, necesitan insumos, ¿no? Una camilla para examinar, guantes, el uniforme que van a tener. Todo eso hay que adquirirlo. Pero ustedes llegan y no saben cómo ha sido el proceso de adquisición, cómo se logró de que en ese ambiente exista todo aquello que es necesario para esa atención. Igual, decimos, el cirujano, por ejemplo, ¿no? Quiere un material idóneo, ¿no? Está la historia de los cirujanos clásicos, antiguos, ¿no? Medios renegones, ¿no? Que le daban una pinza que no era buena y agarraban y la tiraban al suelo, ¿no? Porque decían, esto no sirve. Siempre se ha querido tener material de calidad. Y entonces, el tema. En estos momentos, por ejemplo, conversaba con una nutricionista y decía, ¿y qué pasa con la comida de los pacientes? Y me decía, mire doctor, el tema pues que ahora los insumos que ingresan no son como antes. Parecería que la calidad, ¿no?, se está afectando porque no hay el dinero para comprar, ¿no?, de primera. Y siempre una institución no puede comprar carne de segunda ni de tercera, siempre tiene que comprar todo de primera. Pero entonces, pero eso tiene un costo. Entonces, tienen que ver pues, cómo se maneja, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ya siguiente, por favor. Entonces, pero nosotros, eso está en relación a la cadena de suministro. ¿Cómo es que ingresa? ¿No? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo ingresa? Y cómo nosotros, como usuarios finales, utilizamos un bien. Esa cadena de suministro, nosotros no lo conocemos. Nosotros no decidimos muchas veces, ¿no? Si no es un grupo, el área de logística, los llamados logísticos, los que deciden, ¿no? En el proceso logístico, como vamos a ir viendo luego, el usuario final hace un requerimiento con determinadas características. Por ejemplo, ¿no?, un equipo, ¿no?, de proyección, y entonces pone las características. El usuario final, el que hace el requerimiento, tiene que buscar las características, ¿no? Ahora es más fácil a través de internet buscar características, ver en otros lugares, en tiendas, cuál es la que se ajusta, conversar, coordinar. Y entonces dice, ya, este es el equipo. Y lo solicita. Ese equipo es el que hay que comprarlo. Cuando se adquiere el equipo, tiene que ver que coincida lo que pidió con lo que ingresó. No puede ser que por alguna razón los llamados logísticos, ¿no?, compren algo de menor precio o algo que a ellos les interese o algo que ellos les ofrezcan y nos cambien las características del requerimiento técnico. Entonces, ese es un tema que ustedes, ¿no?, a futuro van a tener que determinar, ¿no es cierto? Síganme. ¿Cómo es un hospital? Yo he graficado acá un hospital, ¿no? Nosotros, acá está el paciente, y el paciente ingresa y pasa, lo atiende el vigilante, pasa informes, admisión, caja, consultorio, lo atiende, va a rayos, etc. Y debe salir satisfecho, debería salir satisfecho. Entonces, preocupado, con malestar, debe salir satisfecho en la atención. Pero todo ese proceso se realiza en esta parte, solo en esta parte que está en la de verde, nada más. Si el paciente es internado, entonces pasa a los servicios de hospitalización, en donde está, en el caso de hospitalización general, enfermería, en el caso de parturientas, los obstetras, pero a ese paciente que está internado hay que darle de comer. El hospital se convierte en un gran hotel, hay que darle alimentos, entonces nutrición, preparar las raciones, entonces la calidad de la ración. Ropa de cama, un parto mueve mucho la ropa de cama, ¿no es cierto? Mucho más que un paciente en medicina. Cirugía también, que mancha, que hay que curarlo, hay que cambiar ropa permanentemente. Entonces debemos tener una lavandería. Y también interviene ahí el servicio social porque hay gastos
que son cubiertos, pacientes que no tienen cobertura, hay que buscar, ¿no?, ese tipo de cosas. Pero este es el tema. Si es una atención ambulatoria, todo el proceso se da acá. Y si hay que internarlo, todo el proceso. Y aparentemente el hospital sería esto, un hospital, un establecimiento de nivel 1, por ejemplo, sería esto, y los establecimientos de nivel 2 o 3, hospital 2, hospital 3, manejaría esto. Pero ¿cómo es que tenemos en los consultorios los equipos necesarios para atender? ¿Cómo es que cuando en laboratorio, cómo es que se adquieren los insumos? ¿Cómo es que Rayos X adquiere el equipamiento y la farmacia va a tener los medicamentos necesarios? Nosotros llegamos y compramos, no conocemos la parte, el meollo, el proceso, cómo se da esa compra, cómo se da la provisión. Nos quejamos, no hay medicamentos, váyase a otro lado. Una queja frecuente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto se da? Esto es lo que tenemos que ver nosotros en el proceso logístico. Y entonces, ¿dónde está la logística? La logística está acá, atrás. Es el área escondida. Es el área escondida. No se ve, pero decide. La logística decide qué hay, con qué trabajamos. Decide ello. Entonces, el logístico tiene un gran poder, porque va a adquirir, va a darte lo que necesitas para que puedas atender adecuadamente a los pacientes. Y viene acá el tema. Si la logística no es eficiente, va a fallar ese proceso. Ya sea porque no hay provisión adecuada o porque la calidad del insumo no es buena. Entonces, ese es el tema. Y también en esta área está la parte de economía. Los pacientes pagan y entonces ese dinero ¿a dónde va y para qué sirve? Entonces, ese es un tema que es importante que lo conozcamos. Tanto porque trabajamos en un sector en donde tenemos que ser críticos. Hay nos preguntan a nosotros, como trabajadores de salud, ¿qué pasa en tu hospital? Que no hay nada. ¿Qué pasa en tu hospital? Que falta esto. ¿Qué pasó? Entonces nosotros, si no entendemos esta parte, no vamos no sé, pues yo trabajo acá y no sé cómo será. La enfermera dirá, no, yo hasta acá, pero no sé, no nos dan. Y entonces, y aquí está el poder. Acá ingresa el dinero, maneja el dinero, acá está la compra. Logística es principalmente compra de bienes, compra de insumos, compra de material para trabajar. Y está luego un hospital de servicio general de lo que tienen que arreglar cosas, ¿no? Y aquí está la dirección, que tiene que ver todo esto, pero tiene también que ver esto. Es decir, quien pretenda dirigir un establecimiento de salud tiene que conocer esto. Si es un establecimiento de nivel 1, tendrá que conocer esto, pero también esto, porque ¿cómo va a proveer? Yo les decía en una clase anterior, ¿no?, de que ¿por qué los centros de salud nivel 1 no son adecuados anillos de contención? ¿Por qué la gente ve y se pasa a un hospital? Porque no satisface sus expectativas. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa? ¿Será esto? La logística en los centros de salud depende de las direzas. Entonces, el jefe del centro tiene que hacer todos sus requerimientos a los logísticos de las direzas. Ellos no tienen capacidad de comprar, de adquirir. No tienen presupuesto. Entonces, van a depender de cómo hagan gestión. En algunos casos, si es un jefe que no es dinámico, que no es proactivo, que no hace gestión, entonces va a esperar que le envíen cosas. Estábamos en un establecimiento de salud con un grupo de alumnos
y decíamos a la obstetra, ¿y por qué aquí no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo está el tema de planificación? Ah, no sé, doctor, pero no nos envía, la DIRIS no nos envía insumos. ¿Y usted qué hace? No, yo ya envié mi documento pues, al jefe y te estoy comunicando, ¿no? Él tiene que ver. Es decir, el conducto regular es ese. El obstetra informa al director sus necesidades y el director tiene que enviar a la directa. Pero ese proceso no es de solo papeles, hay que caminar, hay que hacer gestión significa caminar, buscar, oiga, le entregué mi documento, ¿para cuándo me va a dar? ¿No? Quiero saber qué cosa es lo que me va a entregar, ¿es la calidad que le hemos pedido o no? Entonces, eso es hacer gestión, en cualquier nivel. Nivel 1, hospitales 2 y hospitales 3. Nosotros eso no nos interesa. Nunca nos ha interesado, pero si queremos hacer gestión, si queremos realmente, aún cuando no hagamos gestión, queremos que las cosas con las que atendemos a este paciente, que esperamos que salga satisfecho, ¿no? Tengamos insumos de calidad. Insumos en cantidad suficiente y de calidad. Entonces, el anterior. Entonces, ese es el tema. Si eso no lo conocemos, se fractura la calidad. ¿Quién maneja? El administrativo. Y nosotros dependemos de ellos. Pero el paciente, ¿qué le interesa al administrativo? El paciente le interesa quién lo atiende. ¿No es cierto? Entonces tenemos que entender de que por qué es necesario que nosotros conozcamos este tema de la logística, siguiente y siguiente. Entonces ese proceso logístico diríamos que tiene 4 etapas o fases: adquisición, recepción, almacenamiento y distribución. Adquisición es la compra. ¿Dónde vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? ¿No? ¿Cuánto vas a pagar? ¿En cuánto vas a negociar la compra? Y entonces tendrás dinero suficiente, tu presupuesto alcanzará para comprar aquello que estás requiriendo. Luego la recepción. En esa recepción te estarán dando aquello que pediste o te están dando algo de menor calidad. Cuando vamos a cuidar a un paciente, por ejemplo, le tenemos un esparadrapo y le vamos a quitar ese esparadrapo, tenemos que quitarle los datos de mala calidad. Nos gustaría que nos traten así. No puede. Y el paciente va a saber de que, por qué el atendimiento tiene ese tipo de cosas. Acá compran cualquier cosa que no sabe. ¿Quién compra? ¿Quién es listo? Bueno, a la compra. ¿Quién hace el requerimiento? Entonces, quien hace el requerimiento tiene que en su requerimiento señalar las características de lo que está pidiendo. Tendrá que ser un documento en el que especifique las características técnicas de aquello, del esparadrapo, de los guantes, en el caso de nutrición, el tipo de alimentos, todo aquello que va planificado para un tiempo. No es para hoy, no es para mañana. Ese requerimiento es anual. Si no lo pusiste en tu requerimiento, ¿de qué te vas a quejar? Pasa logística y te dice, oye, usted, su requerimiento no aparece aquello que usted me reclama ahora. Es que me olvidé. Ya, pues, el otro año. ¿Te das cuenta? O has pedido una cantidad menor de lo que requieres. Igual. Llega julio, agosto y se acabó. Y el resto del semestre, el resto del año no tienes. ¿A quién le vas a reclamar? ¿Dónde está la responsabilidad? Entonces, cuando nosotros asumimos responsabilidades administrativas en la conducción de un consultorio, para eso queremos ser jefe del consultorio, ¿no? Jefe de obstetricia, jefe de medicina, jefe de algo, ¿no? Nos gusta ser jefes, ¿no? Y entonces tenemos que saber, esa es nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que estar preparados.
De manera tal que lo que vamos a ir conversando, ese tema es importante. Siguiente. Y viene cómo es la gestión. El área usuaria, vamos a suponer obstetricia, área usuaria obstetricia. ¿Qué necesita obstetricia para cumplir sus funciones de manera eficiente? Va a depender, nivel 1. Entonces, ¿qué atenciones hace? Veamos su MOF, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, sus documentos de gestión, qué cosa es lo que debe hacer. Nivel 1, cesárea, no. Entonces, ¿se va a requerir instrumental para cesárea? No. Atención de partos. ¿Cuántos partos al año? ¿Qué se necesita por parto? Multiplicado por el número de partos al año. Esa cantidad es la que tenemos que pedir. ¿Qué otras actividades hace? Planificación. ¿Qué cosa hace planificación? ¿Qué va a necesitar para un año? En eso consiste el requerimiento. Ese requerimiento tiene que estar detallado. Entonces, es bueno que el jefe del servicio no haga las cosas solas. En primer lugar, busque con quién hacerlo. Las otras personas, sus amistades que trabajan ahí, el jefe anterior, ¿no?, que no es bueno que haya ruptura, no debe haber continuidad. Y luego ver el requerimiento del año anterior para saber, evaluar, ese requerimiento fue adecuado, nos alcanzó, fue bueno, qué debilidades tuvo. Entonces corregimos. En la meta, ¿estamos proyectando atender la misma cantidad de pacientes o vamos a tener un incremento previsto en la cantidad de pacientes? Entonces nuestro requerimiento tendrá que ser, ¿no?, tener una cantidad mayor que la del año anterior. Eso es el requerimiento. Y el responsable del requerimiento es el área usuario. Pregunta de examen. Ojo, eso lo coloco todos los años en el periodo de examen, porque es necesario que ustedes lo conozcan. Entonces, ¿quién hace el requerimiento? El jefe del área usuario. Obstetricia, el jefe del servicio de obstetricia. En cirugía, el jefe del servicio de cirugía, ¿no? Y así cada servicio tiene un jefe, se llama área usuario, hace el requerimiento. Ese requerimiento lo envía por conducta regular al área de logística. Y entonces logística recibe todos los requerimientos de cada área usuaria, de uno, ¿no?, y los va acumulando. Ahora con la parte, el desarrollo de la tecnología, le envía un software, un Excel, para que ingrese ahí los datos. Y luego los concentra todos y tiene un consolidado general. Un consolidado. Y con la ayuda de la informática sabe los precios de cada bien. Y entonces, ¿no?, tú haces un programa, ¿no?, y entonces 1000 pares de guantes, ya sabes cuánto está el par de guantes, el programa te multiplica por 1000. Entonces sabes, igual tienes el listado. Y tienes entonces la valoración del requerimiento. ¿Sabes cuánto es el requerimiento del establecimiento de salud para ese año que viene? ¿Cuánto cuesta tu requerimiento? Y entonces tienes que solicitar ese dinero. Entonces tendrás que canalizarlo a través de la dirección, de la jefatura, ¿no?, para que decirle, mire, este es el presupuesto. Y entonces tendrá que ver el director cómo armoniza la parte económica. Si no hay dinero, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el logístico? Saca una tijera, de su bolsillo saca una tijera y agarra, corta. ¿Qué cosa corta? ¿Dónde corta? ¿Qué sabe el logístico de la que es la atención? Debería llamar a cada responsable que hizo el requerimiento, mire, el presupuesto nos han limitado, entonces haga usted un reajuste. ¿Qué puede reajustar? Alguien dice, no, nada, este es mi requerimiento mínimo, no puedo reajustar más porque se va a fracturar la calidad de atención. Entonces, eso es un problema de ustedes, señores logísticos, cómo
busca tener mejor presupuesto, mayor presupuesto. Entonces, ese es el tema. Porque todas las críticas de que no hay nada en farmacia, de que el paciente va a la farmacia, no hay, de que el paciente va a tener su parto, le dicen ya vaya y compre sus guantes, cuando se supone que debería ser a todo costo. El precio total de la atención de parto debe ser a todo costo, no puede ser, eso se factura al CIS y el CIS te va a devolver ese dinero, y entonces no puede ser de que tenga que ir a buscar por allá un par de guantes, por allá material de sutura, por allá gasas. Entonces, ¿qué le estás ofreciendo? Solo mano de obra, la atención del profesional nada más, pero no tiene con qué trabajar. Entonces, ese es un problema porque el presupuesto no está financiado. Entonces se queda mucho requerimiento sin ser atendido porque no hay presupuesto. Entonces el anterior. Y entonces ustedes ven cómo hay una relación entre logística y economía. Porque aquí se hace el consolidado y se presupuesta el requerimiento. ¿De dónde sale el dinero? Economía, la gestión de economía, lo que va a gestionar, luego vamos a ver en la siguiente clase, cómo puede proveer. Siguiente. La anterior. Entonces, luego que se hace la valoración, hay la programación de las compras y la adquisición. Entonces, una vez que se ha adquirido, el área usuaria tiene que dar aquel visto bueno de lo que se va a adquirir. Porque no se puede dar gato por liebre, empleando una expresión popular. Se necesita que te den lo que tú has pedido, las características técnicas de lo que has pedido. No puede ser que como no hay dinero, entonces compres algo que no es. O lo que se da en ese mundo, el submundo, ¿no?, que se esconde detrás de la logística y son los proveedores. Entonces, ¿dónde compra logística? ¿Dónde compra? Puede ser que saque en un periódico, ¿no?, o en la parte externa de la oficina, ¿no?, los requerimientos. Entonces los proveedores se acercarían y ahora lo podría poner en la página web, ¿no es cierto?, del establecimiento. Entonces, el que quiere vender, que se va a llamar proveedor, el proveedor mirará ahí y dirá, ya, yo le voy a dar esto, y se ajusta el precio o no se ajusta el precio. Entonces, acá tenemos que tener cuidado. Miren, mucha denuncia de corrupción está en la relación con los proveedores y gente, ¿no?, que sobrefactura. Y entonces vamos a ver en la parte final de la clase ese tema. Cómo la parte ética, ¿no?, se ve afectada cuando el proveedor te dice, mira, yo te doy esto y te doy también algo, pues, aparte, a tu casa te voy a enviar un regalito. No debería ser, ¿no es cierto? Es dinero del Estado. Entonces, no quisiéramos después que aparezcamos, ¿no?, nuestro nombre manchado en una investigación, ¿no?, que los periódicos salen, ¿no?, fulano, corrupto, ¿no? No es bueno, hay que hacer eso. Entonces, por eso, el responsable del área usuaria que hizo el requerimiento tiene que estar acá para ver que se adquiera, ¿no?, lo que tal cual hizo el requerimiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada una de estas áreas. La adquisición. Este es el gran almacén. Y entonces acá está se concentra el abastecimiento, lo que se ha adquirido se guarda acá. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa es la adquisición? Es un proceso para proveer todo el material necesario, todo lo que se requirió se va a proveer. Y entonces,
ya está en el almacén. ¿Cómo haces para sacar lo que necesitas? Dice, ya, yo pedí tanto para el año, deme todo. ¿Dónde te lo vas a llevar? En los establecimientos de salud debe haber un almacén único. Y el responsable del área usuaria irá retirando progresivamente de acuerdo a sus necesidades y llevará su cuenta. O sea, debe llevar su control, ¿no? Mire, en junio recién voy retirando el 50%, no puede ser que haya retirado yo el 100%. ¿Y cómo se hace ese control? A través de un documento que se llama, vamos a ver, la parte internacional. Siguiente. Y entonces ese abastecimiento, ¿no? Todo no se ve. El almacén es grande, pero tiene que estar dividido según el tipo de insumo. Entonces, por ejemplo, los materiales generales, ¿no? Materiales especializados, ¿no? Entonces, el laboratorio debe tener un área especial, ¿no? Cuidado especial, la temperatura, a cuánto debe estar los medicamentos. No debe estar más de 30 grados. Por eso es que en los almacenes de farmacia debe haber un termómetro. Y entonces ese problema lo hemos tenido en algunos hospitales en los veranos, ¿no? Temperatura mayor de 30 grados, ¿no? Y entonces teníamos la observación de la farmacia, ¿no? De la direza. Decía, oiga, llegaba los responsables de farmacia a hacer supervisión, decía, mire, su farmacia está con una temperatura de acuerdo a ese termómetro mayor de 30 grados. O no hay termómetro, ¿y cómo usted sabe? Entonces, esos son temas particulares, requieren una especialización. Igual los medicamentos. El químico farmacéutico es el responsable, no otro. El químico tiene que, igual acá, el cuadro de laboratorio y acá, en materias generales, ya eso es otro tipo. Siguiente. Y entonces, las necesidades de la valoración, eso ya lo vimos. Siguiente. Viene el tema en el almacén, ¿no? Viene el inventario. ¿Cómo sabes cuánto hay de cada ítem? Ahora, ¿no? Ustedes van a comprar en alguna farmacia que están en cadena y les buscan en la computadora el producto que ustedes quieren y le dicen no hay o sí hay. ¿No es cierto? Pero en tu establecimiento de salud, ¿cómo sabes? Entonces, ¿cómo sabes la existencia? ¿Cómo se modifica cada ítem que va saliendo? La rotación de cada ítem. ¿Cómo se maneja? Entonces, hay una manera práctica que es una tarjeta de control visible. Es una tarjeta que tiene almacén en donde está la cantidad, el stock, y va desagregando, va restando, ¿no?, las cantidades que va entregando. Y sabe entonces, mirando la tarjeta, se llama tarjeta de control visible. Mirando esa tarjeta sabe cuánto le queda. Entonces, el responsable del almacén dirá, oye, caramba, estamos en agosto, mire, y ya no me está quedando muy poco. Él sabe cómo ha ido el movimiento, porque en la tarjeta está registrada. Y le dice al responsable del área usuaria, mire, lo que usted pidió se va a acabar en septiembre. Entonces, vea qué hace. No te va a decir no pida. Va a tener que hacer un requerimiento especial. Gestione usted, entonces le orientará la manera de obtener un adicional. Porque viendo el movimiento sabe de que no va a llegar a diciembre. Tiene que haber comunicación. El responsable del área usuario tiene que ser amigo de los logísticos, saber cómo va, quiero ver cuánto me queda. ¿No es cierto? Entonces, ese es un tema importante. Luego, tiene que saber acá fecha de expiración. Salen los periódicos, ¿no?
en el hospital tal se encontró medicamentos con fecha vencida. ¿Y quién controló? ¿Por qué tiene fecha vencida? ¿Qué puede haber pasado? ¿O que compraron en exceso? ¿Y por qué compraron en exceso? El logístico dirá, no sé, el requerimiento, ese fue el requerimiento, yo no hago requerimiento. Investigue usted hacia atrás al que hizo el requerimiento. Entonces, ¿cómo está el movimiento de ese ítem? ¿Por qué hay un sobrestock? ¿Por qué no se ha movido? Pero además, igual, como cada año va ingresando, ¿no? Cada cierto tiempo va ingresando, no todo ingresa el mismo día en enero. Nosotros debemos saber manejar nuestro almacén con el almacén del proveedor. Le decimos al proveedor, muy bien, usted ha ganado, pero me va a dar mensualmente esta cantidad. No me va a poner todo de golpe. Entonces, porque mi almacén no va a soportar. Entonces, usamos el almacén del proveedor. El proveedor de repente irá comprando de a pocos. Ese es un tema del proveedor, tiene que traer. Y entonces, eso determina de que conforme va ingresando el nuevo producto, lo sacamos y el más antiguo lo ponemos adelante. Y el que recién ingresa lo ponemos al fondo. Entonces nos evita este tema. ¿Se dan cuenta? Entonces los que trabajan en almacén tienen unas reglas, ¿no? Primero lo más antiguo y después, ¿no?, lo más nuevo, en cómo vas almacenando, ¿no es cierto? Entonces te evita estas cosas, ¿no? Siguiente. Entonces, el almacén. ¿Cómo sacas del almacén lo que necesitas? El almacén es un espacio físico donde está todo, valga la redundancia, almacenado, está guardado, ¿no es cierto? Y de ahí tiene que ir saliendo. ¿Cómo sacas? Vas y pide, oiga, necesito pues 100 pares de guantes para este mes. Deme. Hay un documento que se llama PECOSA. Son las iniciales de pedido. Es un documento que tiene tres partes: el pedido y el comprobante de salida. Y entonces se maneja el stock, cuánto tenías, cuánto has pedido, cuánto sale y cuánto va quedando. Es la PECOSA. Yo anecdóticamente les voy a contar, jóvenes, cuando recién ingresé al hospital, entonces el jefe del servicio, yo era residente, y me dice, oye Castro, anda pues al almacén y pide, ya ni me acuerdo de qué cosa pedí. Y entonces voy al almacén y me dice, ¿y la PECOSA? ¿Qué será la PECOSA? Ah, y la PECOSA me dice, tiene que traer la PECOSA. ¿A quién le pregunto? Y entonces había una enfermera, que era la jefa enfermera, que le decía la PECOSA. Y acá voy a tener que ir a esta señora, yo no la conozco.